En el vídeo de hoy voy a mostrarte varios trucos de cómo lijar una superficie para dejar un buen acabado final. Vamos a hablar un poquito de qué es, cómo funciona y cómo hay que mezclar un candy. Y verás cómo te explico paso a paso su aplicación para que así puedas aprender y conozcas varios de mis secretos a la hora de aplicarlo. ¿Qué tal, familia? Espero que estéis todos como siempre muy pero que muy bien. Bienvenidos a este vuestro canal, en el cual el día de hoy vamos a hacer un vídeo bastante interesante, porque fijaos cómo tenemos esto. Como sabéis, ya tenemos el chasis pintado, que está en el anterior vídeo. Os voy a explicar en este vídeo el por qué no se pintó esta parte de aquí detrás. Ya saldremos de duda, o ya saldréis de duda, aunque muchos en los comentarios ya lo habéis acertado. Vamos a lijar todas las piezas que nos quedan por aquí exteriormente, incluidas las puertas, que las tengo por aquí, que solo se pintaron por el interior. Lijaremos paragolpes para ponerlo todo en el coche y dar al fin la pintura exterior, ya que tenemos todos los interiores más el techo pintado. Que por cierto, en este vídeo os voy a explicar cómo se mezcla un candy, los diferentes fondos que podemos aplicar, todas las manos que podemos darle para conseguir un tono más oscuro, más claro. En fin, vamos a hablar un poquito de candy, que me parece algo bastante interesante y de lo que se habla poco. Por cierto, mirad lo que tengo por aquí. Tengo este Volkswagen Passat que hicimos hace ya 8 o 10 años por lo menos, el cual tiene muchísimo detalle, ya que era un era uno de los primeros, y lo convertimos en restyling, para golpes americanos, matrícula americana. Detallitos como este, la maneta trasera, fijaros dónde la tiene. Me lo han traído de nuevo para hacer un maletero tipo show car, lo que es el interior del maletero, con todos los componentes de la neumática y demás, como ya sabéis que lo hacemos. Así que si te parece algo interesante, déjamelo puesto en los comentarios, y como digo, te hago un vídeo enseñando todo lo que tiene el coche y cómo hacemos el maletero paso a paso. Como siempre digo que no voy a hablar mucho y al final acabo enrollándome, así que nada, dentro intro y comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar lijando, como siempre, lija de 500 y taco para que quede todo lo más recto posible. Como ya visteis, le dimos aparejo y le dimos esta guía de lijado negra, y ahora se trata de ir lijando hasta quitar lo negro de la guía y que se nos quede la imprimación totalmente gris. Como veis, por aquí hay todavía puntitos negros, así que tenemos que ir lijando y lijando hasta que los puntitos negros desaparezcan por completo. Y aquí se puede ver como en esta zona ya lo tenemos completamente quitados. Así que ahora solo tenemos que darle a toda la pieza por igual. Como puedes ver, es un trabajo bastante laborioso, pero se nota muchísimo en el acabado final de la pieza. El lijar con taco hace que si hay alguna imperfección, la eliminaremos completamente, con lo cual esto nos ayudará a conseguir un mejor acabado final. Aquí, como puedes ver, me estoy entreteniendo bastante en la punta del capó porque he visto algo que no me ha gustado, algo que quizás no se notaría con el coche pintado, pero no quiero tener fallos en esta pieza, ya que es la pieza para mí más importante del coche y es por ello que quiero que quede lo más perfecta posible. Si os fijáis, me he comido la imprimación porque aquí había unos pequeños hoyitos muy pequeños que quizás no se notarían, pero como he dicho antes, no quiero dar lugar a que se pueda ver algo raro en una pieza tan importante del coche. Y una vez tenemos el plano central hecho, vamos a ponernos con lo que son las curvas de los lados. No podemos lijar así porque si os fijáis, el taco va a hacer una línea aquí que nos va a marcar y eso luego en el brillo se va a notar bastante. Esto es debido a que el taco tiene esquinas y las esquinas son duras y se clavan. Así que vamos a lijar hasta lo que es el filo de donde empieza lo que es la curva hacia arriba. Le voy a dar con muchísimo cuidado al plano de la curva y lo que es el resto se lo damos a mano. Siempre, y esto es muy importante, tenéis que adaptar la mano a lo que es la curva que haga el capó y dar lo más largo posible. Y de esta forma vais a dejar lo que es la curva perfecta.
Antes te he mostrado cómo lijo las curvas hacia adentro y ahora vamos a lijar una curva hacia afuera, para la cual es el mismo procedimiento. Adaptamos la mano a lo que es la curva y lijamos lo más largo posible. En este caso, al ser una curva hacia afuera, aparte de alargar la mano lijando, podemos hacer pequeños círculos que nos ayudará a hacerla aún más suave. Como puedes ver, es algo bastante sencillo. Donde tenemos partes planas le damos con el taco, que es lo que más derecho nos lo va a dejar todo, y donde tengamos curva no podemos dar con el taco porque los filos del taco se nos clavarían, así que cogemos la lija con la mano, adaptando los dedos al tipo de curva que tengamos, lijando lo más largo posible y suavemente. Una vez hemos conseguido lijar toda la superficie, pasamos a una lija de esponja que es mucho más suave que la lija de 500 y la voy a utilizar para todos los cantos, ya que al tener esponja se adapta perfectamente y no nos hace ningún plano. Voy a aprovechar para dar un repasito a todo lo que es el capó, porque como digo, esto es una lija de esponja, una lija súper fina, con lo cual es más suave que una lija de 500, así si nos ha quedado algún arañacito de la lija de 500, dando un repaso con esta lija, lo vamos a suavizar aún más. Soplamos un poco de aire para quitar todo el polvo y nos pasamos a las aletas delanteras. Pero puedes estar tranquilo, una vez que ya sabes cómo es el procedimiento, no voy a grabar pieza por pieza porque lo veo bastante aburrido. Ya teniendo lijadas las dos aletas delanteras, también he lijado los paragolpes, que no lo he grabado como digo, y vamos a pasarnos a las puertas. Como ves, ya tengo el color dado por dentro, así que la voy a tapar para cuando las pongamos en el coche no se nos manchen de pintura. Una vez tapada le damos la vuelta y volvemos a lijar con el mismo procedimiento. Esto lo voy a repetir con las 4 puertas y con el maletero, ya que también lo tenemos acabado de pintura por dentro. Y ahora sí, nos pasamos a la cabina. Lo primero que voy a hacer es quitar los papeles de las zonas que tapé para que no se pintaran. Y aquí puedes ver cómo queda muy poquito corte, ya que no puse la cinta pegada del todo, la dejé un pelín levantada, lo cual nos va a ayudar muchísimo a que quede lo más disimulado posible el empalme de las dos pinturas. Ahora me toca tapar todas las zonas que ya tenemos pintadas de color. Y una vez que tenemos ya tapada toda la zona que no queremos que se pinte, vamos a ir colgando todos los componentes exteriores, como son puertas, aletas delanteras, capó, paragolpes, etc. Vale, pues aquí tengo un problema. Si pongo la parrilla aquí afuera un poquito para que se me pinte por arriba, porque si la meto dentro el capó la taparía hasta aquí y no me dejaría que se pintara esto, me monto encima del paragolpes y ya no se pintaría esto. Así que voy a intentar poner la parrilla un poquito más baja y el paragolpe ponerlo aún más bajo. A ver si con eso ya nos entra pintura a todos los rincones para adentro que nos puede entrar. Por aquí, como veis, no vamos a tener problemas, ya que lo que son las uniones de las chapas quedan abiertas y nos va a entrar la pintura por todos los rincones hacia adentro. Aquí veis el corte que hicimos antes, lo que hemos estado comentando, que también se nos va a pintar hacia adentro. Y por aquí arriba más de lo mismo, he puesto la cinta un poquito vuelta, aquí se me ha pegado, la tengo que arreglar, la he puesto un poquito vuelta, aquí también, para que entre pintura hacia ahí y se nos quede el corte ahí dentro que no se va a notar. Así que nada, lo dicho. Vamos a intentar poner el paragolpe de forma que se nos pueda pintar bien.
Aquí lo primero que voy a hacer es utilizar estos vasos para suplementar un pelín el capó y que se nos pueda pintar así perfectamente el canto. He sujetado la parrilla en sus extremos con un poquito de alambre. Y para el paragolpes delantero voy a poner unas latas en el suelo y esto hará que nos quede alto, pero nunca llegando a tocar la parrilla. Hacemos lo mismo con el trasero. Una vez tenemos todas las piezas puestas y cuadradas en su sitio para que le entre bien la pintura, voy a desengrasar y limpiar toda la carrocería. Para continuación, con un poquito de imprimación de húmedo sobre húmedo, le vamos a dar a los parches que nos quedaron donde se veía la masilla. Este paso lo voy a hacer con una pistola con boquilla de 1,3, que no es la típica para imprimar, ya que suelen ser con boquillas más gordas, pero necesito que me caiga la imprimación muy fina, así no alterará lo derecha que tenemos la chapa. Como puedes ver, le voy a dar a todos los puntos donde se vea la masilla porque los candy tienen una peculiaridad. Si caen directamente encima de lo que es la masilla, tienden a sangrar y esto hará que nos salgan manchas con el tiempo. Y ahora, mientras le doy unos minutos para que evapore un poquito el disolvente de la imprimación, os voy a comentar un poquito por encima rápidamente cómo funcionan los candies. Pues vamos a hablar un poquito de lo que son las pinturas candy, algo muy breve para que lo entendáis y para que entendáis la dificultad de este color. Para empezar, tenemos que entender que un candy es una pintura tricapa, o sea, tenemos base, que serían estas que están aquí, más oscura o más clara, tenemos color, que sería este, que sería tirado con esta resina transparente, aunque no lo parezca, aquí hay resina, y tenemos el barniz, serían los tres colores que comprenden el tricapa de un candy. Es por esto que modificando alguna de las bases podemos modificar el color. Para que lo entendáis, esto es el mismo candy, el mismo color, pero con diferentes bases. Os voy a meter un poquito de flash para que lo veáis mejor. Ahora sí, esto sería con una base, esto es con otra base, fijaos que cambia el tono, esta sería otra que es bastante más viva, y aquí tenemos dos pruebas que hice. La de la izquierda, esta que está aquí, es la que va a llevar el coche, que sería con esta base que tenemos aquí, y esta de la derecha sería con esta base, ¿vale? Que es una plata mucho más clara. Aquí podéis ver como este lado es más claro y este lado es más oscuro. Y aunque no lo creáis, tienen las mismas capas de tinte encima, pero solo cambiando el fondo, este plata claro, este plata oscuro, variamos el color. O sea, resumiendo para que lo entendáis, dependiendo de la base, más oscura o más clara, tendremos un color más oscuro o más claro. Este sería con una base oscura y este sería con una base plata mucho más clara, con las mismas manos de tinte. Ahora dependemos también de lo que hagamos con el tinte. Contra más manos demos, más oscureceremos el color. Incluso este color, si seguimos dándole manos, lo pondremos más oscuro. Cuando compras el tinte, yo en este caso lo he comprado concentrado, que como veis es casi negro, ¿vale? Parece negro en el bote, y compro una resina transparente. Ahora voy echando la cantidad que yo quiera y hago que el color sea también más oscuro, más claro. Os voy a hacer una prueba para que lo veáis. Si echamos una gotita, ¿vale? Esto que parece negro, en el momento que lo movemos, se vuelve como rojo claro. ¿Vale? Aquí se puede ver perfectamente. ¿Qué pasa? Contra más le vamos echando, más oscureceremos lo que es la capa de arriba. A mí me gusta oscurecerlo bastante y dar manos muy finitas, porque esto me hace que no tenga nubes después, que se suele llamar, que no tenga como manchones más oscuros y más claros, al dar las manos tan finitas, pero ya eso es cuestión de cada pintor, como le gusta hacerlo. Vamos a echar un poco más para que lo veáis. Ahora le he hecho bastante. Hemos puesto negro, pero en el momento que lo mezclamos, ya tenemos un tono de candy bastante más oscuro. Aquí en la lata es que hay muchísima cantidad, pero si os fijáis en la regla, se queda un candy más oscuro que el que teníamos antes. Y así sucesivamente vamos echando tinte y lo vamos oscureciendo. Así que es lo que os digo siempre. Es muy difícil que aunque sea la misma base y el mismo candy,
coincidan dos coches con el mismo tono, porque un pintor echará más candy, más cantidad de candy concentrado en la resina, o echará menos y eso hará que le varíe el tono. Incluso dando más capas de color lo podrá poner más oscuro o dando menos se pondrá más claro. Así que cuando quieres un color personalizado, lo mejor de todo es hacer un candy. Pues voy a ponerme a pintar el coche al fin y fijaos, a las 4 de la tarde tenemos 21 grados en el ambiente y 80% de humedad. Así que vamos a ver qué sale. Y para ello voy a empezar dando esta base, el Mont Silver de Custom Creative. La primera mano, como puedes ver, la doy bastante fina, casi pulverizada, para que me sirva de puente de unión con las manos que vienen después. Y este sería el resultado con una capita fina, que el color no queda nada uniforme. Voy a dejar evaporar unos minutos para que el disolvente se evapore y vamos con una segunda mano un poquito más cargada de pintura. En esta segunda mano ya intentamos cubrir un poquito más el color. Esta sería ya la tercera mano, la cual aplicamos ya dejando el color lo más uniforme posible. Como puedes ver, no tenemos ninguna sombra rara ni nada que haga algo raro en el color. Algo muy importante en este tipo de pinturas, ya que el tinte que lleva encima es un poco transparente y el sol lo atraviesa, hace que brille el plata de abajo y si tenemos alguna mancha o algún efecto raro, se nos va a notar en el acabado final. Y una vez tenemos una buena base con un color uniforme, voy a ir aplicando manos de pintura, manos de tinte y poco a poco veréis cómo vamos consiguiendo el tono que queremos. Y aquí os voy a dar un consejo, por lo menos de cómo yo suelo aplicarlo. Le voy dando manos muy finas y cruzándola lo máximo posible, unas veces en vertical, otras en horizontal. Y esto sumado a que dejamos muy poca pintura cada vez que pasamos, nos reduce muchísimo el riesgo a que tengamos manchas o sitios donde se nos pueda ver algo más oscuro. Como puedes ver, cada vez que paso aplicando una nueva mano, vamos oscureciendo el color, así que tengo que estar muy atento para conseguir el tono que busco y no pasarme, si no lo pondré demasiado oscuro. Una vez he conseguido el tono que quiero, este rojo bastante oscuro, fijaos cómo al dar la luz brilla el plata que está debajo y atraviesa el candy o el tinte que es medio transparente, de ahí la importancia de que el fondo estuviera bien aplicado. Como digo, una vez que tengo conseguido el tono, vamos a dar un par de manos de barniz para proteger el color.
el tono que quiero, la verdad que el color es una pasada. El barniz no ha quedado muy bien, como sabéis, porque es un barniz rápido. Los que seáis pintores sabéis que cerrar un coche entero con un barniz rápido es una locura, nunca queda bien. Pero lo he hecho así porque como hemos dado tantas capas de pintura, la he dejado evaporar bastante y necesito que me cierre, ¿vale? Un barniz duro, un barniz rápido, que corte y me cierre todo lo que yo vaya a hacer ahora arriba de las manos que tenemos de pintura debajo. Son las 9, las 10 menos 10. Fijaos el montón de horas que he tardado en darle el color, pero creo que ha merecido la pena. Ahora ya teniendo el coche del tono que quería, dándole manos hasta conseguir el tono que me gustaba, pero ahora, como digo, ya tengo todo el coche del mismo color, así que pieza a pieza las iré desmontando, las voy a ir lijando. Como tengo dos capas gordas de barniz duro, que como digo quiero que me aísle todo lo que está de ahí hacia abajo, y voy a dar una última mano de barniz que va a ser la que vamos a pulir y así le vamos a dar al coche el acabado que se merece. Fijaos cómo está por aquí de mal cerrado, ¿vale? Porque ha caído bastante suciedad, como son muchísimas manos. Lo bueno es que no me ha quedado nubes, que me ha quedado el tono muy parejito. Y ya una vez que tenemos el tono, como digo, nos toca darle el acabado final. Fijaos en los focos, lo mal que está el barniz. ¿Creéis que salvaremos esto? ¿Que quedará bien? Pues no te pierdas el próximo vídeo, porque ya iremos desmontando pieza a pieza, lijándola. Os mostraré también muchos de los truquillos que hago, como siempre. Siento que esto sea tan pesado, pero es el trabajo que le hago a un coche, como yo lo hago. Ya alguno me dijo que así no se hacía, pero como siempre digo, yo muestro lo que yo hago, como yo lo hago, y muestro mis acabados. Hay 1000 formas de hacerlo, pero esta es la mía. Si quieres ver cómo acaba esto, no olvides suscribirte si no estás suscrito, deja tu like y nos vemos en el próximo vídeo.